Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a hablar respecto al sistema circulatorio, específicamente la sangre, ¿ya? Luego vamos a ver el resto del sistema circulatorio. El día de hoy nos quedamos con este temita. Disculpen eso. Ahora empezó el gato. Ya. ¿De qué se compone la sangre, chicos? ¿Qué es la sangre? La sangre, ¿cierto? Nosotros sabemos que es este líquido rojo que se mueve entre los vasos del sistema circulatorio, ¿ya? En nosotros, los seres humanos, esto se compone de dos partes. El plasma, que sería esta parte líquida de la sangre, y los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los minerales que puedan haber, las proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, en el plasma es donde vamos a tener, en el plasma es donde vamos a tener el agua, los iones, las proteínas, los nutrientes, los desechos, los gases, todo eso que se pueda disolver en agua básicamente va a estar dando vuelta ahí, ¿ya? Tenemos una pequeña fracción, si se dan cuenta, de glóbulos blancos y de plaquetas, ¿ya? Estos son los que se relacionan con el sistema inmune. Y por último tenemos lo que son los glóbulos rojos, ya que justamente como el nombre lo indica, son rojos, le dan el color, a la sangre y son un tipo de células, ya. Entonces eso es importante. Respecto al plasma, es el principal componente de la sangre y en su mayoría consiste de agua y una mezcla, ¿cierto?, de todas estas cosas, ¿ya? Los glóbulos rojos, ¿de qué se encargan? ¿Qué es lo que hacen o para qué sirven? Básicamente son los que transportan el oxígeno a través de la sangre. Ya dentro de los glóbulos rojos se transporta el oxígeno y también obviamente el dióxido de carbono, ¿ya? Y eso es algo que igual vimos un poquito con el tema del sistema respiratorio. Las plaquetas, estas cositas, son las que se encargan de cicatrizar las heridas, ¿ya? Son las encargadas de la cicatrización. Y las células de los glóbulos blancos son las encargadas de actuar en caso de enfermedad o de cuando tenemos algún agente patógeno, ¿ya? Las células y las plaquetas conforman casi el 45% de la sangre, mientras que el plasma, son 55%, ¿ya? Entonces, eso es lo relevante, ¿ya? ¿Qué más podemos decir respecto al plasma? Primero, ¿cierto?, que es la parte líquida de la sangre, ¿ya? Ahí es donde está lo líquido, porque los glóbulos rojos son sangre, o sea, son células, son sólidos, ¿ya? ¿Cómo yo hago esta separación y de la sangre en sus componentes? A través de una centrífuga, ¿ya? Coloco las muestras de sangre en una centrífuga que gira obviamente a gran velocidad y finalmente eso es lo que va a producir que por densidad esto vaya bajando, mientras el líquido, obviamente que es menos denso, quede en la superficie del tubito, ¿ya? El plasma en sí se compone un 90% de agua y el resto van a ser todas estas cositas que están disueltas en el agua. Eso sería entonces obviamente un 10%. ¿Cuál es la importancia de todas estas cosas? Bueno, el agua es el 90%, ¿ya? Y todo el resto son un 10%. ¿Cuál es la importancia de todas estas cosas? Primero, mantener el pH de la sangre, que es súper importante. Las proteínas nos ayudan a mantener algo que se llama el equilibrio osmótico, que eventualmente vamos a ver lo que es la osmosis. Si tienen dudas al respecto, pueden buscarlo por ahí en internet o me preguntan directamente en nuestro horario de consulta. Los iones obviamente ayudan al equilibrio, ¿cierto?, químico que tiene que mantener la sangre. Los desechos son los que van a ir, ¿cierto?, a nuestro sistema excretor, y los gases normalmente están disueltos también para mantener el pH dentro de la sangre. Entonces eso sería lo relativo al plasma. Veamos ahora específicamente qué son estos llamados glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son, como les decía, un tipo de célula, básicamente en su estado de maduración máximo, conocidos como eritrocitos, ¿ya?
Por lo tanto, esto viene de otros tipos de células, ¿cierto? Que son, que van madurando hasta transformarse en los glóbulos rojos, ¿ya? Son células especializadas que obviamente, si se dan cuenta de acuerdo al dibujo, son circulares, pero son ahuecadas. No significa que tengan un agujero, ¿ya? Sino que son aplastadas, aplanadas. ¿Por qué? Porque son células que han perdido la mayoría de sus organelos, ¿ya? No tienen mitocondria y tampoco tienen núcleo celular como las demás células de nuestro organismo. Que tienen mucho hemoglobina. La hemoglobina es justamente la que se encarga del transporte del oxígeno y del CO2 a través de nuestra sangre y es también la que le da esta coloración roja a la sangre, ¿ya? Entonces, eso es lo relevante respecto a los glóbulos rojos. Esta hemoglobina, por cómo transporta, el oxígeno básicamente se adhiere a ella porque tienen una altísima afinidad. Entonces eso, además de las características estructurales del glóbulo rojo, le permiten que transporte el oxígeno a través de la sangre. Ahora bien, todo lo de las características de los glóbulos rojos tienen un sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ausencia de núcleo permite que esto sea más aplanado, ¿cierto? Que tenga este cóncavo en su interior, esta biconcación que se llama, ¿ya? Y eso le permite que pueda interactuar mejor con las paredes de los vasos sanguíneos para entregar el oxígeno, ¿cierto? También que no tenga núcleo le permite que haya más espacio para tener más hemoglobina y que no tenga mitocondria, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, les permite no utilizar ese oxígeno para la creación de energía, ¿ya? Y vamos a ver el proceso de respiración celular más adelante. Entonces, como no llevan a cabo esos procesos, no gastan el oxígeno que tiene. Entonces eso es súper relevante. Ahora bien, si los glóbulos rojos no se alimentan o no utilizan, ¿cierto?, esta producción de energía, ¿cómo sobreviven? La verdad es que los glóbulos rojos viven o tienen un tiempo de vida media de 120 días, ¿ya? Y luego se eliminan y se van intercambiando. ¿Cómo se intercambian? Por la producción de una hormona que se llama eritropoyetina, ¿ya? Y que controla entonces la producción de los glóbulos rojos y esta hormona se libera desde los riñones. ¿Cuándo? Cuando hay bajo oxígeno en la sangre. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, van a escalar y ahí van en lugares donde tienen menos oxígeno, producen más glóbulos rojos justamente para que puedan transportar el poco oxígeno de forma más efectiva, más eficiente. Entonces, chiquillos, eso en relación a los glóbulos rojos y ahora pasamos a las plaquetas. Las plaquetas también se conocen como trombocitos. Si se dan cuenta, todos tienen nombre: eritrocito, trombocito. Y eso significa que son células en un estado de maduración final, ¿ya? ¿Qué son? Son fragmentos celulares que van a participar en la coagulación de la sangre, ¿ya? Y estos se producen cuando otras células se van rompiendo y forman las plaquetas. ¿Qué células? Los megacariocitos. Entonces, cuando los megacariocitos, se dan cuenta, son nombres interesantes. Megacariocito, ya, perdón. Entonces, cuando esta célula se va descomponiendo, genera las plaquetas. ¿Y qué es lo que hace la plaqueta? Cuando ve una herida, va, ¿cierto? Y se comienzan a juntar, generando el tapón, que sería en este caso, ¿cierto?, la cicatriz, el coágulo, ¿ya? La coagulación, entonces. Así como funcionan las plaquetitas. Bueno, esto obviamente se regula a través de señales químicas, pero no vamos a ahondar tanto en el detalle. Así que ahora pasemos a lo que son los conocidos glóbulos. Glóbulos blancos son células que están en mucho menor proporción que las otras células sanguíneas, componen menos del 1% de estas células y son más grandes también que las otras. Son súper diferentes. Los glóbulos blancos o leucocitos se pueden dividir en granulocitos porque, como el nombre lo indica, poseen granos, ¿ya? Y los agranulocitos,
que no tiene ninguna relación con el nombre. Dentro de los granulocitos tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y dentro de los agranulocitos tenemos los monocitos y los linfocitos. Cada una de estas células va a cumplir distintas funciones. Sus funciones son bien variadas. Incluso dentro de los linfocitos tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Y dentro de cada una de esas subespecies de linfocitos tenemos más diferenciaciones celulares. Entonces esto es súper complejo y por lo tanto no lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? Que estas células llamadas glóbulos blancos modulan o son las que se encargan de la respuesta inmune de nuestro organismo, ¿ya? Eso sí les tiene que quedar súper claro. Estas son las células que se encargan de nuestra respuesta inmune, ¿ya? Eso entonces en relación a lo que son los glóbulos blancos. Células madre. Las células madre es de las cuales van a salir todas estas otras células que nosotros tenemos en nuestro sistema circulatorio. Tenemos una célula madre hematopoyética. Esto significa que esta célula madre, como dice el nombre, hemato, de sangre, poyética, que genera sangre o genera las células sanguíneas. Se puede ir por el lado de las células mieloides o las células linfoides. Si es linfoide, tiene que ver con los linfocitos. Entonces se va a dividir en un linfoblasto, que se separa en una célula asesina o una natural killer, un linfocito que luego va a madurar el linfocito T o el linfocito B, ¿ya? No vamos a decir dónde porque eso sería una muralla de información que podríamos estar hablando todo el año respecto a esto, se lo aseguro. La célula mieloide, por otro lado, va a generar al megacardioblasto. Si se dan cuenta, cuando es inmadura, es un blasto, megacardioblasto, proeritoblasto, mieloblasto, monoblasto, linfoblasto. Y luego se separa en la célula ya más madura. El monoblasto en monocito, el mieloblasto, las células mieloides se pueden dividir en basófilo, neutrófilo o eosinófilo, el proeritoblasto, y aquí lo dice eritro, ¿ya? Si es eritro, va a ir al eritrocito, proeritroblasto, en un reticulocito y finalmente en el eritrocito. Y el megacardioblasto a megacariocito y luego el megacariocito se destruye para generar las plaquetas. Y eso sería entonces lo que nosotros debemos saber respecto a la sangre. Eso, chicos, nos vemos en clase. Chao, chao.